Live. Está Ya conectando, estamos en vivo, ya estamos conectados. estamos en vivo. Estamos en vivo. Sí, estamos ya en vivo. Quiero saber si en la página de Facebook también ya se está transmitiendo. Estamos ahorita en el Facebook de los Avengers. Ahorita estoy en el Facebook de los Avengers, estoy viendo si está. Sí, ya estamos en vivo. Bueno, vamos a presentar. Muy buenas tardes a todas las personas que se están uniendo al stream. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Seclen del canal Curiosum Break. Y en esta oportunidad me acompaña Cristian del canal Una Historia Más. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Como saben, mi nombre es Cristian del canal Una Historia Más, un canal que se dedica básicamente a difundir historias poco conocidas de la historia y de la arqueología peruana. Y en esta oportunidad estoy con Daniel y estamos entrevistando a una gran y reconocida figura en el ámbito arqueológico y cultural de nuestro país. Exactamente, Cristian. Y junto con esta iniciativa que tenemos de los Avengers culturales, tenemos en esta oportunidad la grandeza de poder contar con el doctor Walter Alba, una de las personas que estuvo encargada, la principal figura encargada del descubrimiento del señor de Zipán. Muy buenas tardes, doctor Walter Alba. Encantado de tenerlo aquí. Buenas tardes, y para mí es un gusto su llamada. Quiero felicitarlo por esta iniciativa de promover y difundir nuestra cultura. Estoy a sus gratas órdenes. Muchas gracias tus palabras. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de su trabajo que se ha ido desarrollando con respecto al descubrimiento del señor de Zipán. Va a ser una entrevista conversatorio entre Cristian y mi persona. Así que vamos rápidamente. Exactamente el señor de Zipán. ¿Cómo usted logra llegar a este sitio de Huaca Rajada? ¿Cómo fue que logra localizarlo? Huaca Rajada es un monumento muy conocido en la región de Lambayeque. El año 1987, en medio de la crisis que se vivía, una pérdida de autoridad, muchos problemas en el campo, una crisis económica, los monumentos de la región de Lambayeque del norte del Perú estaban sometidos a un saqueo intensivo por parte de las bandas de profanadores, alentados por los traficantes que son los que promueven el saqueo. En esas circunstancias, el monumento comenzó a ser saqueado. Los profanadores saquean, encuentran una tumba con muchas piezas de oro y el monumento comenzó a ser arrasado literalmente. Entonces, el museo a mi cargo decidió intervenir para hacer un trabajo de rescate porque no cabía otra posibilidad. Si no interveníamos, el monumento iba a ser totalmente destruido, como ha ocurrido con muchos otros monumentos arqueológicos o yacimientos en la costa y en todo el país. En esas circunstancias, el trabajo comenzó como un trabajo de rescate que nos condujo a uno de los más importantes descubrimientos arqueológicos, la tumba intacta del señor de Zipán. Uh-huh. Y al momento de ustedes llegar al lugar y poder, digamos, excavar un poco todo el complejo que estaba ahí, ¿tenían la certeza de que la tumba del señor de Zipán, o mejor dicho, una tumba prehispánica, iba a estar ahí? Bueno, el saqueo había dejado ya bastante afectado el monumento, pero como mencioné, no cabía la posibilidad de todavía encontrar una tumba intacta pese al saqueo intensivo del sitio.
porque las excavaciones de los profanadores son caóticas. Entonces, decidimos intervenir con la seguridad que si hubo una tumba ya saqueada, podían haber otras tumbas intactas. Y el trabajo se inició con muy pocos recursos, no era ningún trabajo que estuviera planificado, y como digo, fueron las circunstancias que nos obligaron a hacer un trabajo arqueológico que nos condujo a un gran descubrimiento. Lambayeque y toda la costa norte del Perú ha tenido monumentos con tumbas extraordinarias. Lamentablemente la mayor parte han sido saqueadas para alimentar las colecciones de arte de los museos del exterior y las colecciones privadas. Es muy interesante lo que nos cuenta. Que nos detalla acerca de los saqueos es bastante interesante y es un fenómeno que se ha dado a lo largo de toda la costa. En ese sentido, toda la parte de la costa norte, de esa zona, tiene diversos monumentos arqueológicos, diversos sitios que son actualmente investigados. Si no me equivoco, es poco común, pero en la parte de la costa norte sí se da, que existe una unidad ejecutora del Ministerio de Cultura que es la que se dedica a ese tipo de investigaciones. ¿No es así? Sí, bueno, en realidad, después del descubrimiento de Zipán, el impacto que produjo Zipán, primero su difusión al mundo entero a través de los medios más conocidos como National Geographic, fue el momento en que la arqueología peruana sufrió un cambio. Se comenzó un proyecto arqueológico continuado, porque siempre se han realizado trabajos de campo de temporadas. Y por otro lado, este descubrimiento pues reactivó el interés por la investigación arqueológica. Yo creo que ha sido el punto de quiebre para el surgimiento de una arqueología nacional, ¿no? Al margen de quienes hayamos estado involucrados en este campo, pero siempre un gran descubrimiento lo que pasó en Egipto, ¿no? La tumba de Tutankamón marcó el inicio de las investigaciones en Egipto. Es un fenómeno muy semejante, ¿no? Yo creo que este ha sido un momento decisivo para reactivar el interés por la arqueología, proteger los monumentos, desarrollar leyes que protejan nuestros monumentos, evitar y de emprender una lucha frontal contra el saqueo y el tráfico de bienes culturales. Uh-huh. Sí, bueno, justo lo que nos está explicando de todo que este descubrimiento fue un punto y aparte dentro de la arqueología nacional. Ustedes, para poder realizar este proyecto, porque después posteriormente se construyó lo que es el Museo de Tumbas Reales de Zipán, para realizar este proyecto, ¿a quiénes tuvieron como ayudantes? ¿Quiénes fueron las personas que lo pudieron ayudar, su equipo? Bueno, el trabajo de campo comenzó de una manera muy modesta, no teníamos ningún tipo de recurso, el Estado no había ni siquiera había presupuestado, y lo que decidimos nosotros es intervenir con pocos recursos, con donaciones de un patronato de la región de Lambayeque que nos dio $500 en ese tiempo, el apoyo del trabajo temporal que montó el gobierno en ese tiempo con el PAIT, nos permitió contratar obreros de la localidad, que era la manera de promover la ocupación por parte del gobierno, y el trabajo comenzó. Entonces, como digo, fue un trabajo obligado por las circunstancias, pero que tuvo pues el impacto que después todos hemos visto, pues ya han surgido otros proyectos en otros monumentos, porque definitivamente en el Estado, en la parte estatal,
no tenemos aún una idea de que se tiene que invertir en investigación arqueológica. Muchas veces son iniciativas institucionales o en algunos casos iniciativas personales. Y justo acá un comentario y de nuevo agradecer a todas las personas que se están uniendo al en vivo. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas al en vivo. Muchísimas gracias. Justo acá tenemos una pregunta de Juan Carlos Barahona Herrera, que nos pregunta, ¿cuántas tumbas se estiman que fueron saqueadas? Bueno, en realidad el saqueo fue detenido a tiempo. Solo se sacó la tumba de un personaje del mismo rango del señor de Zipán, es decir, de otro señor, probablemente su antecesor en una generación. Todos los objetos ingresaron al mercado negro de antigüedades y terminaron en colecciones privadas del Perú y del exterior. Entonces, yo creo que esta fue una decisión oportuna solamente por poco tiempo, porque en las excavaciones constatamos que quizás una semana más y la tumba del señor de Zipán también corría el mismo trágico destino. Y bueno, interesante. Entonces fue bastante oportuno el haber actuado en ese momento. Y hablando de ese tema que, bueno, de los saqueadores de tumbas, los huaqueros, ¿cómo es la situación actual? Entonces, ¿continúan habiendo este tipo de saqueos de tumbas o la gente está un poco más concientizada acerca de su patrimonio, acerca de respetar su herencia cultural, bueno, nuestra herencia cultural? ¿Cómo es la situación actual? Yo creo que ha mejorado. Puedo dar mi testimonio personal porque trabajo aquí en la región cerca de 40 años. Cuando llegué aquí era lo más frecuente, los vaqueros actuaban de manera impune a plena luz del día. Los tiempos ahora han cambiado. Todavía hay saqueos furtivos, pero no lo que ocurría hace unas 4 décadas. Verdaderamente había bandas de huaqueros que recorrían todos los valles de Lambayeque y llegaban a un monumento y no lo dejaban hasta terminar, hasta agotar todo su contenido. No había mucha capacidad de respuesta por parte de las autoridades para contener el saqueo y tampoco no se tomaba muy en serio el problema. Yo creo que el descubrimiento de Zipán fue el que puso en evidencia la magnitud de lo que estábamos perdiendo si permitimos que sigan los saqueos. Hoy la gente en Lambayeque o en el norte del Perú, cuando ven a saqueadores, comunican. Hay cierto nivel de conciencia en las comunidades, especialmente en las zonas rurales. Para eso también se desarrolló hace poco después de Zipán un programa que le hemos llamado los grupos de protección arqueológica, que era tomar el modelo un poco de las rondas campesinas y los grupos de pobladores se preocupaban por vigilar sus monumentos. Yo creo que hay un cambio de conciencia, un sentido de protección de la herencia cultural. No podemos decir que estamos en lo óptimo, pero hay, por lo menos ahora, ya la gente ha entendido que eso no solamente es un delito porque está penalizado, sino es también la protección de su futuro, porque ellos han visto que con Zipán se han hecho algunas obras, hay turismo hacia Lambayeque, entonces ese impacto es el que sirve como un referente para que se forme la conciencia de proteger la herencia cultural. Es muy, muy interesante todo lo que nos está comentando acerca del desarrollo de este proyecto. Cristian, ¿algo quería decir? No,
Continúa. Bueno, Estoy viendo los comentarios bueno, que hay. igual vamos a estar revisando los comentarios. Acá nos comentan, nos comenta Carmen Acuña Ustua, dice, saludos al doctor Walter Alba, ¿cuándo volveremos a visitar nuestras culturas? Referente a lo de la pandemia. También nos saludan también Juan Carlos Barahón Herrera, saludos, maestro, saludos desde Moquegua, Perú. Muchas gracias, Alonso. También Enma Izaguirre Coronado nos saluda. Excelente conversatorio, Avengers. Muchísimas gracias, Enma, y muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando a este conversatorio. Y nuevamente agradecer al doctor Walter Alba por estar en compañía con nosotros esta tarde. Y bueno, siguiendo con lo del señor de Zipán, esta tumba que se encontró, porque se encontró también lo de la tumba del señor de Zipán, pero también se encontró el antiguo señor de Zipán. Esos se encontraron en dos puntos diferentes. ¿Cómo fue todo el tema de la restauración del sitio para luego hacer el museo? Bueno, primero yo tengo que explicarles, en Zipán, lo que se ha descubierto y lo que se viene investigando es una plataforma funeraria donde fue sepultada la élite del mundo mochica en el Valle de Lambayeque. La importancia de Zipán es que no es solo una tumba magnífica como la del señor, sino un conjunto de entierros de personajes del más alto rango que gobernaban esta región del Valle, es decir, del señor y todo su entorno inmediato, ¿no? Entonces, cuando se han descubierto hasta la fecha 16 tumbas, incluyendo la tumba saqueada. Cada tumba es el reflejo del personaje, de las actividades y las funciones que tuvo el personaje en vida. Lo extraordinario de eso es que a través de los ornamentos, bienes, emblemas, podemos reconstruir la estructura social y política del mundo mochica, saber que hubo un señor que era la máxima autoridad, un sacerdote, que hubo también un señor más antiguo que fue su antecesor probablemente en 2 generaciones, y que la distribución de las tumbas tiene que ver con tumbas más antiguas y también con tumbas de diferente jerarquía. Entonces, estamos frente a un monumento que nos ha brindado mucha información. Los emblemas, los atuendos reales identifican a cada personaje. Según el ajuar funerario que se maneje, es como se identifica a un personaje en base a su jerarquía. Entonces, hay una secuencia de ocupación. Tengo entendido de que es bastante continua la ocupación desde más o menos el siglo IV hasta el siglo VIII, pero a partir del siglo VIII, ¿se sabe por qué deja de ser utilizado este sitio? ¿O hay alguna teoría, alguna hipótesis acerca de eso? Bueno, el fin de la cultura mochica como una sociedad compleja es un tema polémico, ¿no? Hay dos posibilidades. Se habla de la conquista de los Guarias hacia el norte, se habla de un evento catastrófico como el niño que marcó el colapso de la economía, el sustento económico de la cultura y que trajo abajo todo la superestructura que es la organización social. Y también se puede pensar nosotros nos inclinamos a la posibilidad de que se produjeron varias circunstancias en conjunto, ¿no? Una de ellas puede haber sido ya la presencia de una nueva influencia que viene del sur con Guari, y también en un momento culminante un gran evento catastrófico del niño que destruyó toda la base productiva de los mochicas y marcó el colapso de
la estructura social y política de ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Y sí, y justo con lo del tema de los desastres naturales y de todo lo que se vivió en el norte. Lo del fenómeno del Niño es un fenómeno que siempre ha ocurrido alrededor de muchísimos años. Con respecto a este fenómeno, es muy probable que haya influido mucho en el decaimiento de de esa civilización en el norte. Sí, bueno, hay varios eventos del Niño aquí en Lambayeque que hemos detectado desde por lo menos 1300 antes de Cristo, fenómenos catastróficos que marcaron cambios sustanciales. Hay un lugar en la desembocadura del Valle de Saña donde existía ya un conjunto de templos que fue abandonado violentamente por efecto de un mega niño que destruyó los campos de cultivo, que cambió el curso del río y que la población, después de haber estado ya en una época de un semiurbana, es decir, una concentración ya de población, tuvo que dispersarse en el valle para poder sobrevivir. En la época mochica, en Zipán se han detectado por lo menos 2 eventos del Niño de gran intensidad, y probablemente el colapso de este santuario religioso fue marcado por un gran evento del Niño que no pudo ser controlado y que finalmente marcó el fin de esta de la cultura en este ámbito, ¿no? Uh-huh. Bueno, siguiendo con lo del tema de acá justo nos están comentando, las personas están muy activas, están muy atentas, muchísimas gracias. Acá Sosa Gutiérrez Juan dice definitivamente un maestro. Carve, otra vez Alexandra Albites León, saludos de Trujillo al doctor Walter Alba. Y acá hay una pregunta muy interesante de Jeremy Rojas Guamán, que nos comenta, doctor Walter Alba, es un ejemplo para muchos de nosotros y es uno de los emblemas más importantes de la arqueología peruana. Desde el descubrimiento hasta hoy, 2020, ¿qué cosas nuevas se han encontrado y aprendido de nuestro señor de Zipán? Saludos desde Huancayo, Junín. Bueno, la investigación incluso de los materiales, seguimos en el campo, en el laboratorio, analizando, investigando. Hoy, por ejemplo, sabemos que los señores de Zipán, la nobleza, llamémoslo, de la época, era parte de una dinastía hereditaria, ¿no? Hemos hecho análisis de ADN y se puede ver que hay una relación genética entre el viejo señor de Zipán y el señor de Zipán por la línea materna, es decir, que eran familias reales, como en el caso de los incas, ¿no? Que se casaban entre familiares muy cercanos. Esto nos viene a demostrar que estamos frente a una estructura social y política diferente a lo que antes se pensaba, ¿no? Que se podía acceder al poder de manera circunstancial, por actividades bélicas. No, aquí estamos hablando ya de familias reales que probablemente se repetían en los diversos valles donde se desarrolló la cultura mochica. Entonces, hay también otro de los datos importantes son que hemos podido identificar los emblemas, atuendos y ornamentos que identifican a cada uno de los personajes, que cada tumba refleja el estatus que tuvo. Hemos mencionado ya que había sacerdotes, había primero los señores, los sacerdotes, después los jefes militares en un tercer nivel, y después los personajes del entorno cortesano,
Lo interesante es que estas referencias se pueden constatar con la iconografía. Los mochicas representaron en su arte escenas de ceremonias, desfiles, donde aparecen personajes con los ornamentos que nosotros hemos encontrado en las tumbas. Entonces, Zipán ha sido como una llave para ordenar el mundo mochica y poder plantear una reconstrucción de su pensamiento religioso, su organización social, y también conocer el desarrollo de su tecnología, especialmente en el campo de la metalurgia y la orfebrería, ¿no? Cada ornamento es una verdadera obra maestra de la orfebrería, pero, por ejemplo, el dorado de metales también es otro tema importante. Los análisis que se han hecho en Alemania nos demuestran que los mochicas lograron recubrir objetos de cobre con una finísima capa de oro, con los mismos resultados de la galvanoplastía que se inventa en Europa en el siglo XIX. Entonces estamos frente a una cantidad de información muy importante. Ahora estamos investigando otros monumentos de la misma época para conocer el origen, la relación que hay entre un valle y otro. Por ejemplo, en Úcupe estamos también investigando, donde hay otros monumentos, y hay otros colegas que están investigando en el Valle de Jequetepeque. Entonces, el interés y la información que hay sobre la cultura mochica hoy es muy compleja. Incluso se está hablando ya de una especie de mochicología, ¿no? Que es un término como la egiptología en Medio Oriente. Entonces yo creo que estamos en un momento muy importante, lo que insisto en que necesitamos seguir investigando y protegiendo los monumentos. Muchísimas gracias por su aporte. Cristian, ¿algo que comentarnos? Lo que nos dice. Es bastante interesante lo que nos dice, que el conocimiento de una cultura prehispánica haya llegado a ese nivel hasta tener una especialización propiamente y que existan, bueno, arqueólogos que se conviertan no solo en arqueólogos, sino en mochicólogos, en especialistas en una cultura determinada. Eso demuestra que ha habido un gran avance en la investigación arqueológica, al menos para esa cultura. Siguiendo con esta línea, ¿cómo es la estrategia de difusión cultural? ¿En qué sentido? ¿Cómo hacen para que esta cultura y todo el tema relacionado a los mochas, a los mochicas, pueda llegar a cada vez más personas? Bueno, el primer reto fue salvar el descubrimiento de Zipán. El segundo fue restaurar y conservar los materiales que se habían recuperado, y el tercer compromiso fue construir un museo que nos permita exponer, difundir, seguir investigando y educar a nuestra población. El museo está terminado, fue inaugurado en el 2002, y esta institución tiene que seguir en la tarea de que debe sustentar todos los museos: investigación, conservación, difusión y educación. Entonces, estamos trabajando en este campo. Tenemos que difundir, tenemos ya varias publicaciones. Actualmente estamos desarrollando también en el campo otros proyectos. El monumento de Zipán en Huacarajá tiene su propio museo de sitio, donde se están exhibiendo todos los materiales, todas las tumbas y la nueva información después de la inauguración del museo en Lambayeque. Entonces es importante mencionar que los museos tenemos que seguir investigando. Los museos no pueden ser instituciones estáticas, ¿no? Tiene que haber un dinamismo muy grande, educar, llegar a la población. El museo se ha convertido en un centro cultural. Tenemos ahora, por ejemplo,
exposiciones temporales, tenemos también participación de la comunidad, concursos que brindamos con talleres en verano, por ejemplo, que desarrollamos cursos de verano para los niños de manera totalmente gratuita. Tenemos hasta 10 tipos de talleres que van desde el idioma mocheca, actividades artesanales, talleres para los pequeños arqueólogos, talleres sobre la conservación del medio ambiente, la naturaleza. Entonces, el museo tiene que convertirse en un centro cultural de difusión y de educación. Claro, es Muy muy interesante. interesante. Es Lo que dice guarda relación, bueno, haciendo una pequeña comparación, acá en donde yo vivo, en la provincia de Huaral, en el distrito de Chancay, también existe un museo. Y también la idea con este museo, el año pasado, este año no se puede por el tema de la pandemia, pero el año pasado la idea que se tuvo era darle una nueva cara, porque los museos siempre son vistos como algo más estático. Es algo que, bueno, tienes las piezas ahí, tú vas, los miras y luego puedes no volver, porque ya viste lo que hay. La idea era darle una nueva cara, darle una nueva visión y que hayan exposiciones temporales, que hayan eventos culturales, que hayan diversos tipos de eventos, digamos, presentaciones que permitan que la gente se tanto interactúe un poco con la exposición, con la muestra, como que también se sientan que están yendo a tener un tipo de espectáculo, algún tipo de evento organizado por una institución cultural que sea innovador y que no sea monótono, que rompa con esa monotonía que existe de algunos museos que parecen anticuarios incluso hasta la fecha, y que se dé esa relación que haga que la gente piense en que los museos no son aburridos, sino que pueden tener algún tipo de evento que, digamos, haga que sea entretenido y sea algo para sorprenderse, para impactarse, para ver qué de nuevo tiene un museo y que de este modo se animen a ir y conocer un poco más acerca de su propia cultura. Sí, como digo, los museos tenemos que, para poder insertarnos en la sociedad y cumplir un rol importante como centros educativos, tenemos que convertirnos realmente en centros culturales, ¿no? Incluso hasta recreativos. Entonces, el museo tiene que ser una institución que sea permanentemente visitada. El fenómeno que vemos aquí en La Valleca es interesante. Nosotros tenemos un promedio de 160,000 visitantes por año, que es uno de los museos más visitados. El 85% de las visitas son nacionales. O sea, no es un museo que cautive el interés solamente y que llame la atención de los turistas que vengan, sino también de los peruanos y especialmente a la gente de la región. Y es que siempre hay algo nuevo que ver, hay alguna actividad que ofrecer. El museo tiene que ser como he mencionado, una institución dinámica que está siempre presentando cosas nuevas y aportando a la educación de las nuevas generaciones. Sí, sí, los museos justo es una gran herramienta para poder difundir la cultura de un país, de una región, sobre todo de un gran descubrimiento como fue lo del señor de Zipán. Y justo acá estamos viendo, porque también la gente está interactuando con nosotros, vamos a responder a las preguntas que dejan Hay una las pregunta personas que justo están. Hay relacionada. hay varias preguntas. Vamos a responderlas una por una. Vamos a iniciar con la primera, en orden. Acá nos pregunta Lidia Gil, nos pregunta, ¿cómo puede ayudar el cine y los cómics en la difusión de nuestra cultura? Eso pregunta. Perdón, no escuché. Hay problemas con sonido, no escucho bien. Sí, no se preocupe. Pregunta, ¿cómo puede ayudar el cine
y los cómics a la difusión de nuestra cultura? Los cómics. El cine también, ¿cómo puede ayudar a la difusión? Bueno, la difusión tenemos que llegar a la gente joven con lo que a ellos les gusta, ¿no? Los niños, los cómics es un tema que les interesa. La realización de documentales, de videos documentales. Hemos tenido nosotros la grata satisfacción de colaborar para la realización de un docudrama, es decir, un documental con drama que se llamó El Señor de Zipán y que ha tenido una gran acogida porque ha sido traducido a cerca de 6 idiomas. Fue realizado por un documentalista español. Tenemos también en nuestro Facebook estamos comenzando a poner una historieta del señor que se llama El Señor de Zipán, y hemos creado un personaje que se llama Zipancito. Zipancito es el niño de Zipán, ¿no? Entonces el niño de Zipán tiene que comenzar a relatar algunas historias especialmente orientadas a los niños, ¿no? Y vamos a comenzar a poner ya en nuestro Facebook los documentales por capítulos para que se puedan grabar, puedan tener y puedan contribuir a la educación, ¿no? Y justo también acá tenemos otra pregunta. Muchísimas gracias por su respuesta, sobre todo lo de cómo podemos llegar para que los niños también se incentiven en la cultura peruana. Es muy, muy interesante, es muy gratificante que se pueda hacer todo esto. Acá tenemos otra pregunta, nos saludan también Rafael Infante Vázquez, gracias Walter Alba, la institución educativa particular, institución educativa Virgen de Guadalupe, también nos dice doctor Walter Alba, gran figura en quehacer de estudios arqueológicos, aportador de muchas investigaciones. Le manda un saludo desde el Colegio Virgen de Guadalupe. Y acá otra pregunta nos da Sosa Gutiérrez Juan, nos dice: yo soy parte de la agrupación Patrimonio de Todos. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Por qué los guardianes que están alrededor tienen los pies rotos? ¿Fueron un sacrificio o ellos mismos quisieron acompañar a su señor? Eso pregunta. No se escucha, la señal se ha ido. Repítalo, por favor. Sí, le repito. A ver, voy a poner mi micrófono un poquito más acá. ¿Me escuchan? Ya. La pregunta es de Sosa Gutiérrez Juan. Soy parte de la agrupación Patrimonio de Todos. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Por qué los guardianes que están alrededor tienen los pies rotos? ¿Fueron un sacrificio o ellos mismos quisieron acompañar a su señor? Algo entendí. Estamos con problemas en la señal, pero algo entendido. La pregunta creo que va por la idea de los acompañantes, ¿no? Si fueron que tienen los pies obligados rotos, o si fueron voluntarios. Por ejemplo, tenemos el guardián de la tumba, tenía los pies amputados como una señal ritual de que no debía abandonar el puesto de vigilancia por el que había sido ofrendado, ¿no? Ahora, en total en la tumba del señor de Zipán hay 8 acompañantes. Hay 3 mujeres jóvenes, ninguna de ellas había cumplido los 20 años, un jefe militar que está al lado derecho, un jefe de protocolo que está al lado izquierdo, el guardián de la tumba y un vigía. Es decir, todo el concepto de un recinto funerario de personas del entorno del señor de Zipán que estaban obligadas a acompañarlo en su viaje a la eternidad. Los mochicas, como muchos pueblos,
y como nosotros mismos pensamos que hay una vida más allá de la muerte, y por esta razón era para ellos un privilegio acompañar al Señor al cual siempre sirvieron en vida. Por esta razón yo creo que muchas de estas personas se sacrificaban de manera voluntaria como parte de su cultura, como parte de su pensamiento religioso, para acompañar al Señor en su viaje al mundo de los muertos, para seguir gozando de los mismos privilegios y servir al Señor en su viaje a la eternidad, ¿no? Es interesante eso porque no es algo común de los moche. Acá en el Valle de Chancay también se han encontrado algunos entierros que tienen esa misma característica de tener amputados la parte de los pies. Parece que era una costumbre algo difundida en el territorio costero. Y hablando del otro mundo, ¿hay alguna concepción en particular que tengan los moche en su otro mundo? Por ejemplo, acá en Chancay, el otro mundo, pues, según cuentan, era un viaje por cenizas ardientes, a través de un puente de cabellos, atravesando ríos caudalosos, guiados por perros negros o bermejos. Quería saber si había algo similar para el mundo moche. Creo que se fue la señal. Bueno, hay muchas versiones que son ya parte en la época, ¿no? De las creencias, que también muchas veces ya están mezcladas con las creencias cristianas, ¿no? Pero en realidad lo que se ve en el arte mochica es la existencia de los tres mundos, ¿no? Que también es parte de la tradición andina, ¿no? El mundo de arriba, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. En la cultura mochica es la representación del mundo de los muertos, donde los esqueletos siguen en el inframundo desarrollando todavía sus actividades. Y es lo más interesante es que algunos de estos esqueletos, aún pese a que están muertos, están en actitudes eróticas, ¿no? Es el único pueblo que representa muertos en actitud erótica, ¿no? Entonces, el concepto de la vida y la muerte, Eros y Thanatos, que son un solo círculo constante, ¿no? Entonces, lo interesante es eso, que ellos concebían que había otro mundo en el cual los personajes siguen desarrollando sus mismas actividades que en vida. Interesante. Interesante. Justo acá también hay más todavía preguntas, la gente está conectada, preguntando. Justo acá también, nos saludan desde Ecuador, Tarín Córdoba, un saludo desde Ecuador. También Alexandra Alvites León, muy interesante. También nos comenta que vio un video sobre el taller de lenguaje Muchik. Stalin Coyana también nos saluda, muy buena entrevista, saludos también para ti, Stalin. Acá también nos hacen otra pregunta de Vania Tazaiko. Dice, buenas tardes, doctor Walter Alba. También soy parte de la agrupación Patrimonio de Todos. Mi pregunta es, ¿cómo los moches llegaron a tener ese nivel de detalle en orfebrería? Bueno, la orfebrería de los mochos fue uno de los grandes avances, ¿no? Los antecesores de los mochicas fueron la cultura chavín o la cultura cupinique, como se le llama aquí también en la costa norte. Desarrollaron la metalurgia en base al repujado de láminas metálicas. Los mochicas hacen un avance significativo al conseguir trabajar el metal en láminas muy finas. El invento de la soldadura fue un paso trascendental porque ellos para soldar necesitaban tener un metal que tenga un menor punto de fusión de las piezas que se tienen que soldar. El desarrollo de la calidad de hacer los trabajos de repujado y lograr verdaderamente piezas volumétricas en algunos casos, y la perfección
y el conseguir las aleaciones metálicas acordes al resultado que necesitan, ¿no? Se necesita un objeto de oro que sea resistente, tiene que tener un poquito más de aleación de cobre, y se tiene que ser muy flexible para poder conseguir figuras, tiene que ser un oro más fino. Entonces ya hay un dominio en el campo de la metalurgia, de la orfebrería, tanto en el nivel de el manejo del metal como en la calidad estética de los trabajos de oro. Yo creo que las obras de los mochicas difícilmente pueden ser superadas por otras culturas. Es casi un realismo logrado en piezas de metal, ¿no? Las imágenes, las miniaturas, los ornamentos, están muy bien elaborados y creo que es el punto donde se logró desarrollar la mayor parte de técnicas orfebres, ¿no? Interesante. Acá también nos pregunta, también Jeremy Rojas Guamán, nos dice, muchas gracias maestro, con el descubrimiento de la dama de Cao, se pudo conocer que el género femenino era parte de la élite de los gobernantes. La pregunta es, ¿se ha podido encontrar indicios o sospechas que dentro de la élite de los señores de Zipán pudo haber mujeres formando parte del gobierno moche? Bueno, hasta este momento no hemos encontrado, las mujeres están siempre como acompañantes de los personajes importantes, ¿no? O sea, se ve que en Zipán había una sociedad muy patriarcal, y ahora el hecho de haberse encontrado la dama de Cao nos demuestra que existieron mujeres que tuvieron también poder, que fueron también de la nobleza, pero como mencionaba en Zipac, no hemos encontrado hasta hoy ningún entierro de mujeres de ese nivel, de ese rango jerárquico, ¿no? Pero es evidente pues que hay una tradición en la costa norte de mujeres que tienen poder, ¿no? No podemos olvidar las famosas capullanas que encontraron todavía los españoles, mujeres que verdaderamente gobernaban los pueblos en la región de Piura. Y lo que se ha encontrado en cada es la demostración que las mujeres tuvieron también un nivel jerárquico muy alto, ¿no? Y luego acá también, también nos pregunta Alfredo Cisneros Tananta, nos dice, ¿fue un Siequich y máximo gobernante el señor de Zipán? ¿Y qué relación guarda con la señora de Cao? La dama o señora de Cao fue encontrada en el Valle de Chicamba. Estamos hablando casi más de 100 kilómetros de distancia de Zipán. Y está en lo que se llama los moches del sur, que están divididos en dos amplios por una frontera ecológica que fueron los desiertos el desierto de Paiján. Entonces, la dama de Cao pertenece a una época temprana dentro de la cultura mochica, y el señor de Zipán pertenece a una época, llamémosle clásica o ligeramente más tardía que la señora de Cao. Entonces, se trata de la misma cultura, la misma tradición cultural, pero en dos valles diferentes. Es más, los datos nos indican que cada valle tenía un gobernante, una élite que manejaba este valle como una unidad agrícola. Es decir, el sustento de toda la estructura social como estaba en la agricultura.
y los gobernantes manejaban cada valle compartiendo una tradición común que fue la misma cultura mochica, ¿no? Ujú. Sí, Cristian, algo que añadir, alguna pregunta que quizás se haya pasado. No, lo único que podría agregar es que ya que habló de las capullanas y del poder de las mujeres en general, pues para periodos tardíos también se registra el caso de Chankir Wanwan, que era la señora del Valle de Huaura y que también era la esposa del Siequich de los Chimú de Minchancamán. Y de hecho, por eso es que ella apoya, o mejor dicho, todo el Valle de Huaura apoya a lo que sería Chimú en la guerra de conquista contra los incas. Eh, o bueno, en la defensa de la conquista que venían haciendo los incas para la costa norte. Y fue después de esto que bueno, el valle de Huaura queda casi completamente destruido porque hay sitios arqueológicos que son de la cultura chancay y que están completamente tapados y sobre esa base se ha construido el sitio arqueológico incaico. Entonces, indican que fue por esto, porque, bueno, la señora del Valle de Huaura, que hablan de que era una mujer la que gobernaba, sería la esposa de Minchancamán, y debido a esto es que el Valle de Huaura sufre una ocupación violenta de la parte de los incas, a diferencia del Valle de Chancay, por ejemplo. Y bueno, eso sería bueno, como un comentario que apoyaría esta idea de que las mujeres tenían cierta igualdad de condiciones en la época prehispánica, porque también había mujeres que gobernaban un valle entero. Ujú. Un dato bastante interesante, ¿no? Pero ya en la época Chimú, pues los Chimú son un imperio, ¿no? Los mochicas yo creo que están organizados por pequeños reinos en cada valle. Entonces, ya Chimú es un imperio que iba desde Tumbes hasta Paramonga y fue el único gran imperio que opuso una resistencia a la conquista de los incas. Ujú, sí, justamente es algo muy, muy interesante todo lo que nos cuenta, lo que nos habla acerca de los descubrimientos. Luego también, justo le iba a hacer esa pregunta que también Miguel Ángel Ortiz Chávez nos acaba también de decir. Buenas tardes. ¿Cuál es la relación entre los mochicas y Lambayeque? ¿Se trata del mismo pueblo o de diferentes etapas? De diferentes etapas. La cultura lambayeque surge después de los mochicas como producto de la influencia de Guare. Entonces esa mezcla de dos grandes tradiciones da por resultado una cultura regional propia que se conoce como cultura lambayeque o sicán, ¿no? Que es posterior a los mochicas. Ujú. Y justo con todo lo que ahora también acá nos saluda también Rosa Arévalo Chanamé, un fuerte abrazo para el doctor Walter Alba. Quería también hacerle también es quizás una pregunta muy, muy interesante que quizás a mí personalmente me gustaría conocer. Por ejemplo, yo soy de Ferreñafe, donde hay un museo que también es de Sicán. Mi familia es de Lambayeque, yo soy del norte del Perú. He tenido la oportunidad de visitar el Museo de Tumbas Reales de Zipán y me parece un museo muy, muy bonito, con muchas medidas de seguridad. La historia, todo lo que se encuentra ahí da un ambiente único. Me gusta bastante la ambientación que se le ha dado y sobre todo para poder ingresar tienes que ingresar de la parte de arriba en la forma de las pirámides que antes había en esa zona y poder llegar a la tumba hacia abajo. Me parece una experiencia que nadie tiene que perdérsela, todos tienen que ir a ese museo, pero la pregunta es, usted por parte del gobierno, por parte del gobierno de Lambayeque o del gobierno peruano, para poder hacer este museo, administrarlo, etcétera, ¿han recibido ayuda o qué ayuda han recibido mayormente de las instituciones estatales?
Bueno, la decisión de construir un museo en Lambayeque fue la necesidad de tener un espacio digno para este gran hallazgo. Evidentemente es uno de los grandes tesoros culturales del Perú. Fue una gestión difícil porque no existía en nuestra clase política la idea de construir o de hacer grandes inversiones en ese tiempo en un museo. Entonces tuvimos que acudir a hacer una gestión, primero, una exposición en el exterior que nos permitió captar fondos, después con iniciar la construcción y pedir ya el apoyo del Estado para terminar la parte museográfica. Entonces, la construcción del museo ha sido un trabajo de una gestión, como dije, de mucho tiempo, pero yo creo que se ha convertido en un referente porque después de Zipán ya han venido la idea de que se tiene que hacer más museos. El museo se ha convertido y a veces recibo llamadas de otras regiones donde dicen queremos hacer un museo como el de Zipán. Entonces, yo creo que eso es el lado positivo de haber hecho un museo que reúna las mejores condiciones de presentación, que sea un edificio propio para albergar un descubrimiento y que se presente pues con una museografía espectacular, atractiva al público, ¿no? La iluminación, el hecho de que el edificio está inspirado en las pirámides antiguas de la época muxica, nos ha permitido situarnos como en algún momento se calificó a Zipán como los 10 museos top en el mundo hace más o menos unos 10 años, ¿no? Interesante. Ahora, pasando de nuevo a la parte de las preguntas, están mandando saludos y están hablando de la señora de Chornacá que están haciendo preguntas. Rosa Arevalo manda un fuerte saludo para el doctor Alba. Hay preguntas acerca de eso, sobre el idioma muchic, si era uno solo o si habían diferentes dialectos. Eh, a esto le agregaría, el idioma muchic fue, ¿tienen algún plan para tal vez hacer difusión de ese idioma, tal vez revivirlo un poco, enseñarlo? Porque muchas universidades enseñan quechua, quechua del sur, del norte, pero otras lenguas como el muchic, el kiknan, no son tan apreciadas. Entonces quisiera saber si hay algo relacionado a esto. Y también la pregunta que se refiere a si tenía dialectos regionales. El idioma muchi como chica, tiene un ámbito bien definido, ¿no? Que va prácticamente hasta el valle de Jequetepeque y la región de Lambayeque. Para el sur ya está la otra lengua que es el Kingan, que es lo que hablaron después los chimús, y que caracteriza lo que estamos llamando el mochica sur. El idioma mochica tiene sus propias características. El primer registro que hace fue el padre de la carrera en el siglo XVI, y que fue la gramática de la lengua yunga, como la llamaban, se llamó en ese tiempo. En los últimos 30 años, a raíz justamente del interés que se ha despertado por los estudios de la cultura mochica, también ya hay varios libros que están varias investigaciones sobre el idioma mochica, que vienen desde la época de Bruning, que hizo un nuevo diccionario, Middendorf. Hay varios investigadores, incluso el mismo Villarreal también trabajó un poco con recuperar parte del idioma mochica, pero ya a fines del siglo XIX ya era un idioma extinto. Bruning llega por esta época, por los años 1900, a comienzos del siglo XX, y encuentra que en Eden
se hablaban algunas palabras, pero ya no había una comunicación fluida en el idioma muchica. La fuerza que tuvo la imposición especialmente en la época de la colonia de los catequizadores, fue decisiva para el fin de esta lengua, pero ahora hay un interés. Nosotros en el museo, como he mencionado, tenemos un profesor que está enseñando idioma muchica, algunas palabras, y ya sea como iniciativa propia de la gente, se han instituido muchos saludos en idioma muchica en algunas de las ceremonias. Esto tiene que ver mucho con la reactivación de la identidad cultural, que es un tema importante también en el cual tenemos que contribuir los arqueólogos. Uh-huh. Es muy, muy, muy grato lo que nos cuenta, sobre todo porque el idioma muchic es uno de los tantos idiomas, tantas lenguas que se han ido con el tiempo perdiendo su significado y que es necesario pues revalorarlo como tal. Justo acá también tenemos más preguntas sobre las personas. Muchísimas gracias a todos los que están con nosotros en vivo, acompañándonos. Muchísimas gracias. Acá nos tienen otra pregunta que dice, sobre las leyendas de Nailán, lo dice Said Alexis, sobre las leyendas de Nailán y Tacainamo, ¿hay algo de veracidad en que las culturas Sicán y Chimú vinieran de otras tierras alejadas? Bueno, las leyendas son como tales, ¿no? Muchas veces son la justificación para el origen de una dinastía de gobernantes, ¿no? El ejemplo más claro que tenemos es la leyenda de Rómulo y Remo, que dio origen al Imperio Romano. Pero, ¿qué hay detrás de estas leyendas? Puede ser que haya existido una influencia de otros grupos culturales y se crean estas leyendas para sustentar el origen mítico de una dinastía de gobernantes, ¿no? Se dice que Nailán vino del mar, desde tierras lejanas, Tacainamo también es la misma leyenda. Entonces, pero sin embargo las evidencias nos indican que estas dos culturas, la Chimú y la Lambayeque, tienen su origen en la simbiosis cultural de los mochicas con la influencia guari. Entonces, un poco buscar el sustento para crear dinastías regionales propias, ¿no? Uh-huh. Entonces sería un sustento de legitimidad, básicamente, para tener una justificación, un motivo de su dominio y de su jerarquía sobre el resto de la sociedad. Uh-huh. Sí, definitivamente, como digo, pues estas leyendas sirven para crear un mito, un origen mítico, que es lo que todos los gobernantes del antiguo Perú siempre se concebían como seres divinos, ¿no? Descendientes de los dioses, en fin. Claro. En ese caso, esa era una forma de hacer legitimización. Era su forma de justificar un gobierno, entonces era una sociedad que se justificaba y se legitimaba a través de medios míticos más que de medios militares, se podría decir, o también tenían ciertos conflictos por el que sometían a otras sociedades. Yo creo que lo que usted dice, ¿no? Y también problemas de territorialidad debieron existir, ¿no? Por eso también existen construcciones fortificadas, por eso también existen límites territoriales, ¿no? Entonces eso tiene que ver mucho con los diversos grupos étnicos que se movían en toda la costa norte e incluso en la sierra, ¿no? Claro. En ese sentido,
Hay algunas, bueno, algunas indumentarias, algunas ropas que tienen la apariencia de ser armaduras o algún tipo de protección que portan los nobles moches. Estos indumentarias, estos implementos, ¿serían o permitirían una defensa en el combate o son solo ornamentales? ¿Cómo serían? Bueno, en realidad hay las dos cosas. Hay lo que podemos llamarle una especie de armas simbólicas, y hay también las armas de combate efectivos, ¿no? En la mochica es interesante porque hay armas convencionales. La porra y el escudo son dos armas convencionales típicas en el mundo mochica. Después, la estólica, por ejemplo, que es el lanzamiento de esta flecha con un propulsor, también es otra de las armas que se usaban en combate, pero lo que hay, lo que se puede ver en las escenas bélicas es que hay, son combates con reglas, no es un encuentro, si no hay reglas específicas y las reglas están dadas por el uso de ciertas armas convencionales y porque la mayor parte eran combates rituales. Y ajá, Entonces serían combates rituales entre personajes que se han especializado en lo que viene a ser el acto bélico, más que lo que uno podría pensar como dos ejércitos enfrentándose. Sería más un combate ritual entre personajes que otra cosa. Sí, por ejemplo, se han encontrado indicios de que muchos de los sacrificados o la gente que son resultado de un combate ritual. El perdedor es sacrificado como parte de una ofrenda a la tierra, un culto a la fertilidad, y que estos combates eran entre los mismos mochicas, no era gente extraña, era una especie de, le llamaremos algo parecido a los caballeros, ¿no? Que en determinada época se preparan para la guerra, un culto al acto bélico y se desarrolla un combate ritual que termina en la derrota de uno de ellos y el sacrificio. es una respuesta muy, muy, muy interesante sobre el tema de las armaduras. Esa pregunta la hizo Renzo Camilloni, también del grupo de Avengers Culturales, que seguimos nosotros en la tarea de difundir nuestra cultura, nuestra historia, mediante nuestros canales en YouTube, en nuestros proyectos, en redes sociales. Y justo acá también otro Avenger nos acaba de hacer una pregunta que dice, es Jairo del canal Book Explorer, nos acaba de decir esta pregunta, que dice, usted como arqueólogo, el descubrir ciertos recursos del legado que nos dejaron nuestros antepasados, ¿qué sentimientos llega a usted y qué mensaje les deja a las futuras generaciones de arqueólogos en nuestro país? Bueno, yo tengo un sentimiento de una satisfacción de haber contribuido. No diríamos que fue las circunstancias, el momento que me tocó actuar, las gestiones en las que me empeñé para que esto no sea solo un descubrimiento, sino que continúe con un museo. Y yo creo que el mensaje que puedo dar a las nuevas generaciones de arqueólogos es que ellos tienen más ventajas de las que tuvo mi generación. En mi generación, aquí en esta región de Lambayeque, yo era el único arqueólogo. Hoy tenemos cerca de 30 arqueólogos trabajando en esta región. Las condiciones han cambiado. Existe ahora cierto apoyo, no diré que existe un apoyo total, pero por lo menos sí hay entidades estatales que tienen la misión de conservar, de manejar los museos, como es aquí en La Pellica, la unidad ejecutora. Tenemos un presupuesto que nos permite por lo menos mantener
los museos y desarrollar trabajos de puesta en valor de algunos monumentos representativos. Entonces hay un avance considerable. Yo creo que las futuras generaciones tienen una gran ventaja, tienen mejores posibilidades de una formación, de una mejor formación académica. Entonces, yo creo que estamos frente a una nueva época que va a consolidar la arqueología peruana. Qué gran respuesta. Muchísimas gracias por dar esa enseñanza a las futuras generaciones, por ser un ejemplo para la arqueología peruana y que pues pronto sigamos descubriendo lo magnífico que tenemos en nuestro país. Cristian, ¿algo más que agregar? No, nada, solo, bueno, agradecerle por haber aceptado una entrevista con nosotros, agradecerle por sus palabras y agradecerle por la labor de difusión cultural y la labor como arqueólogo que realiza. Ujú. Y justo acá tenemos la última pregunta desde Isabel Escorpio, que nos dice, gracias de antemano por su respuesta, doctor Alba. También nos pregunta Rafael, el Capitán Perú, también se ha unido. Tenemos dos preguntas más sobre ¿qué nos han dejado acá? Acá nos pregunta si hay alguna relación de una relación cronológica de Zipán con el sitio arqueológico de Santa Rosa. De Santa Rosa. Santa Rosa. Santa Rosa en Lambayeque. Uh-huh. Sí. Ya. El monumento arqueológico el complejo arqueológico de Santa Rosa está ubicado frente a Zipán, exactamente con el río de por medio. En este lugar viene desarrollando un intensivo trabajo de investigación el arqueólogo Edgar Bracamonte, donde ha podido documentar los fines de la época mochica, el mochica tardío, pero sobre todo ha podido documentar un interesante tema de intercambios culturales entre la costa y la sierra. Hay presencia de cerámica del estilo Cajamarca, hay presencia de elementos wari, incluyendo, por ejemplo, una estructura en forma de D, que es un testimonio directo del manejo de espacios rituales en la época wari. Entonces, y cierta diferencia con lo que está pasando al frente, en Zipán, donde no está muy marcada este tipo de relaciones culturales entre la costa y la sierra y la presencia wari. Entonces, en un espacio tan relativamente cerca, hay una diversidad cultural importantísima, pero Santa Rosa también, en Santa Rosa se viene desarrollando un proyecto de autogestión en un museo comunal que ha sido desarrollado por los mismos pobladores y que ellos están haciendo gestiones, ellos han construido su museo, están promoviendo la visita a este monumento sin ningún tipo de apoyo estatal. Yo creo que este es un modelo importantísimo, promover y generar el liderazgo de la misma comunidad, no llegar a hacer un museo ni a sugerirles o a imponerles modelos, sino que ellos mismos generen su propio modelo. Uh-huh. Luego, ya para la última pregunta es sobre, nos dice Capitán Peruano Capitán Perú nos hace esta pregunta. Rafael Aita nos dice, ¿cómo ayuda la ficción histórica a la difusión de la historia y si cree necesario desarrollar películas, cómics y novelas de cine ficción de histórica en el Perú? Ha tocado un tema interesantísimo. En el Perú nos falta literatura histórica, nos faltan novelas históricas. Si usted examina lo que se produce
novela histórica en Europa, por ejemplo, sobre Egipto hay novelas históricas hechas seriamente, sustentándose en algunos datos, pero creando una ficción que cautiva el interés de la gente. Lo que nosotros tenemos que hacer es recrear ese mundo para para que la juventud, los niños, especialmente con los cómics, con los documentales incluso películas, yo creo que esto va a servir mucho con la idea de que podamos en el futuro desarrollar una recreación de lo que fue el pasado, ¿no? Traer el pasado al presente con con imaginación, pero para que la arqueología no sea solamente un tema de aportar datos sobre objetos, sino también sea el tema de brindar que sirvan como fuente de inspiración para crear novelas históricas, que es un tema que en el Perú poco se ha hecho, casi nada. Es un tema muy interesante. Gracias a Capitán Perú por su acote, por su acotación. Y bueno, luego ya por el tiempo, ya es eso sería todo, solamente conclusiones finales. ¿Qué a usted, qué le diría a las futuras generaciones, ya para terminar? A las futuras generaciones de arqueólogos, ¿qué es lo que a usted les aconsejaría para seguir con esta noble labor? Bueno, como toda profesión, lo que tenemos que tener es pasión por lo que hacemos y siempre mirar más allá más allá de los objetos. Los objetos nos sirven para reconstruir una sociedad y pensar que detrás de estos testimonios materiales hubo un grupo humano, una sociedad muy compleja, del cual nosotros también, de las cuales nosotros también descendemos. Es la esencia de nuestra identidad, motivo de nuestro orgullo y el rescate de la autoestima de todos los peruanos. Muchísimas gracias por su presencia, Walter Alba. Muchísimas gracias, ha sido un gran honor, un gran privilegio tenerlo. ¿Algo que decirnos, Cristian, para terminar? No, nada, solo me queda agradecerle al doctor Walter Alba, ha sido un honor poder entrevistarlo y bueno, desearle lo mejor en sus futuras excavaciones, en sus futuras investigaciones. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes por la iniciativa de desarrollar estos espacios de conversación y de difusión. Agradecer también a las personas que han hecho preguntas, porque todas las preguntas han sido sumamente interesantes. Y yo creo que la expectativa que hay sobre nuestra cultura ya está despertada en las futuras generaciones. Soy muy optimista y creo que lo que viene va a ser el encuentro con nuestra identidad. Muchísimas gracias, doctor Walter Alba. Muchísimas gracias, doctor Alba. Y bueno, ha sido toda la entrevista que hemos tenido acá con el doctor Walter Alba. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado al Facebook de los Avengers Culturales. Y no se olviden que este sábado a las 8 de la noche hay otra entrevista, pero esta vez Capitán Perú va a entrevistar a Oscar Barriga, que ha hecho un cómic sobre los hermanos Ayar. Así que este sábado vuelvan de nuevo a conectarse, estén conectados en Facebook, en las redes sociales de los Avengers, que vamos a dar toda la info para que este sábado puedan también ver esta entrevista muy interesante de otro difusor cultural. Muchísimas gracias nuevamente, Walter Alba, y eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor. Muchísimas gracias, que tenga buenas noches. Bueno.